Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, vamos a seguir viendo lo que son las prácticas de ensamblador. En esta ocasión vamos a ver la práctica número 3, que, bueno, me parece que es el contador de... Es el contador de... Es el contador binario. Que prácticamente lo que tiene que hacer es aumentar un valor binario con cada pulso de el pulsador o el botón. Bien, en este caso yo tengo el botón conectado al RA4, que sería este, y la salida lo tengo en todo el puerto RB0, que es como marcaba el archivo, me parece, de la práctica 3. Tengo LED conectado al RD3, que este LED debe indicar cuando la cuenta se inicialice nuevamente en 0 o cuando empiece en 0. Ahí, como ven, todo está en 0 y el LED pues permanece en 0 de igual manera. Y al momento de que doy un pulso, aumenta el valor, pasa a 1. Este es el bit menos significativo, RB0, y el RB7 sería el más significativo, respetando el contador y la posición de los bits. Y como se dan cuenta, el LED ya se apaga, ya que solamente debe estar encendido cuando está en 0. Sigo aumentando, hay 2, 3, 4, 5, bueno, así se va. Si lo dejo presionado, igual va aumentando de 1 en 1. Y una vez que llegue a lo que es el valor máximo, que en este caso serían 255, se tendría que reiniciar y volver a 0. Y debería indicar el LED que lo prende nuevamente al llegar a 0. Entonces, bueno, ahí va avanzando la cuenta. Bien. Entonces, el programa es el siguiente. Utilizamos la librería de retardo, que esto en el primer video ya les había explicado cómo se ingresaba o cómo se añadía. Se debe añadir en esta parte donde dice source files, se le da en new y se le da assemblyfile.inc, que es para las librerías. Se le asigna el nombre de retardos y al final igual se agrega include retardos. Bien, entonces vamos a lo que es el código de programación. La primera línea nos indica que qué PIC vamos a utilizar, en este caso el PIC 18F4550. Incluimos la librería de este PIC, que es con esta línea. Configuramos la frecuencia de oscilación. Utilizamos un oscilador interno, ya que, como les comentaba, esta librería de retardos funciona para un oscilador de 4 MHz. Entonces nosotros debemos de configurar este PIC 18F4550 para que trabaje a 4 MHz, para que la librería pueda funcionar de buena manera. Bien, yo aquí definí el LED en el puerto D, en el pin 3, que es como está en la simulación, que es está en el puerto D, en el pin 3. Lo defino como una salida. Bueno, aquí solamente defino el LED y en este pin defino el botón en el port A, en el bit 4, que es como se muestra en esta parte. También, bueno, creo una variable llamada contador, que se crea de la siguiente manera. Se pone el nombre de la variable, le dices en dónde va a estar localizado. En este caso está localizado en la posición 223.
ya que es los espacios de memoria libres que tiene el PIC. Entonces yo el contador le digo que es igual a 0 por 223, que solamente se le está indicando la localización donde se va a almacenar esta variable. Bien, inicializo el org 0 por 00, que es para iniciar lo que sería el programa. Esto se hace siempre, org 0 por 00, para iniciar el programa, para poner la configuración inicial. Aquí, estos bits de control me sirven para poner a 4 MHz el oscilador. Aquí defino como entrada lo que es el botón, ya que le estoy poniendo el tris en 1, y limpio lo que tenga el puerto A. Pongo LED como salida, pues lo pongo en 0, el tris D, le pongo bit clear file, tris D, el pin 3, y luego limpio el port D. Y de igual manera limpio todo el puerto B con clear file, tris B, lo pongo como salida, y clear file el port B. Bien, entonces la primera rutina que yo voy a hacer es la de como mi botón está aquí lo primero que hago es mover muevo el valor que tenga B a W, es decir, muevo el valor que tenga el puerto B. En este caso, en el primer instante sería 0. En este instante sería 0. Muevo todo este valor del puerto B al registro W, que como ya han de saber es para el W es donde vamos a estar trabajando todas nuestras operaciones, en el registro W. Después hago una operación lógica, que es la XOR, que el resultado de esta XOR, hago un XOR con este valor del puerto B, que si nosotros revisamos lo que es la compuerta XOR, nos va a dar un 1 cuando los dos números sean diferentes, y nos va a dar 0 cuando sean iguales. Entonces yo hago esto para saber si el puerto B está en 0. Esto más que nada lo hago para saber si prender el LED o no, ya que este LED debe de prender solamente cuando el contador esté listo para iniciar una nueva cuenta. Eso quiere decir que cuando esté en 0, este LED debe de prender. Entonces para eso hago esa comparación, para saber si este puerto B es igual a 0. Entonces primero muevo este valor, después hago la operación XOR, es decir, comparo si son iguales. Es como si yo dijera aquí, si este valor de puerto B es igual a entonces me vas a dar un valor de si son iguales me da un valor de 0, y si son diferentes me da un valor de 1. Entonces almaceno ese valor en el W, el valor que me dé, ya sea 1 o 0. Después reviso el bit, el status, este bit de status. Si nosotros nos vamos al datasheet, vamos a ver que ese bit es una de las primeras páginas, me parece, donde está este registro.
Acá está el status y estoy haciendo referencia al bit 0 o al bit Z, que es este 0 bit. Dice el resultado de una operación aritmética o operación lógica es 0. Cuando este bit se pone en 1, eso quiere decir que la operación aritmética que acabamos de realizar en la línea anterior es igual a 1. Y cuando el resultado de la operación aritmética no sea 0, pues este bit permanece en 0. Eso quiere decir que no se activa este bit de 0. Y cuando la operación sí es igual a 0, pues se activa y se pone en 1. Pero es que después yo mando a preguntar. Reviso si este bit es igual a 1. Si es igual a 1, eso quiere decir que este bit, estos dos números son diferentes. Entonces, si estos bits, si estos dos números, tanto el puerto B y este valor binario que tengo aquí, que es igual a 0, si son diferentes, bien, entonces si estos son diferentes, este bit me va a dar un valor de 1. Entonces el bit 0 no se va a activar, ya que lo que yo quiero comprobar es si este valor está en 0. Si están en 0, me va a dar un valor de, aquí como lo dice la tabla de verdad, cuando los dos están en 0, me da un valor de 0. Entonces eso quiere decir que se va a esta donde dice sigue, y la operación sigue se va a revisar el botón. Y bueno, pregunta si el botón está en 0, incrementa, ya que me parece que aquí está recibiendo, aumenta cuando el valor del botón es igual a 0. Entonces tengo que revisar cuando sea 0, salto y voy a incremento, donde va a incrementar el puerto B en 1 con esta función que es incrementar a F. Esta función hace que incremente el valor del puerto B en 1 y automáticamente lo muestra en el puerto B. Y aquí solamente llamo a este retardo antes para evitar el rebote de la pulsación y para que pueda tomar uno solamente en cada vez. Vamos a dejar corriendo. Entonces para eso utilizo este retardo. Y después de que incrementa, pues me regreso a presionar botón para que vuelva primero a cerciorarse de que no ha llegado a 0, ya que automáticamente cuando este valor llegue a 255, en el siguiente ciclo va a regresar a 0. Y entonces vuelvo a comparar si es igual a 0. Si es igual a 0, en este caso, si hace esta comparación y los dos son igual a 0, nos va a dar un valor de 0. Entonces este bit se va a poner en 1, este bit de Z, ya que dijimos que cuando este bit de Z detecta que las operaciones o el resultado de la operación es igual a 0, este bit se pone en 1. Y entonces pregunta, si este bit es igual a 1, entonces saltas esta línea y te vas aquí a prender, y en deberá prender, lo que hace es prender el LED solamente, prende el LED, y después pregunta si el botón ha sido presionado. Si el botón ha sido presionado, pues se va a incremento, y en incremento
aumenta lo que es el contador y vuelve a hacer el ciclo. Y bueno, sería eso el código del contador, que es básicamente comparar primero si los dos son igual a 0. Si no es igual a 0, pues sigue el ciclo, mantiene apagado el LED y se va a incremento después de que se cerciora que ha sido presionado el botón. Y en incremento aumenta 1 con esta función de incrementar F, y automáticamente esto lo muestra en el puerto B. Después regresa a presionar el botón para volver a verificar si ha llegado a 0. Y bueno, ese es el funcionamiento del contador. Ahora ven la práctica 4. Que es el sumador. Bueno, ya casi llega a la cuenta máxima y van a ver que se va a prender el LED nuevamente. Bien, la práctica 4, nada más resumiendo, es básicamente bien, la práctica 4 es un sumador de 2 bits. Es un sumador de 2 bits. Y bueno, yo para hacer más sencillo este programa, Bien, primero voy a mostrar la simulación, lo que hace este programa, que debe ser un sumador de 2 bits cada número. Como sabemos, con 2 bits podemos tener un valor binario máximo de 3, ya que si los dos están en 1, sería un valor de 3. Entonces tenemos la cuenta máxima que podemos tener es 6, que sería representado por estos dígitos. Este es 1, 2 y 4. 4 más 2 nos da 6. Bien, el bit menos significativo es el R de 0 y el R de 2 sería el más significativo. Bien, entonces el sumador es realizado de la siguiente manera. Aquí tenemos el código, esto permanece igual, no ocupo ninguna librería. Y aquí solamente declaro mis variables num1, num2 y el resultado de la suma, que están en estas direcciones de memoria, que como ya les comenté anteriormente, estas direcciones de memoria son las que tiene disponible el PIC. Si nosotros vamos a los bancos de trabajo, en esta parte nosotros tenemos el GPR, que nos sirve para almacenar variables generales, registro de propósito general. Nosotros podemos utilizarlos para almacenar datos a partir de la posición 060. Por eso yo almaceno estas variables en el 061, 062 y 063. Bien, y bueno, aquí bueno, solamente cambio un poco lo que es el inicio del programa
para iniciar en el banco 1, ya que voy a empezar a hacer operaciones dentro de este banco 1. Pero bueno, realmente esto no es de gran importancia. Yo puedo inicializarlo en el 0 y no hay ningún problema. Aquí solamente, bueno, lo hice porque quería iniciar en el banco 1 para hacer algunos ajustes. Pero después hago lo que hemos venido haciendo, que configuro el oscilador a 4 MHz, desactivo los puertos analógicos con el ADCON 1, que si ustedes revisan la hoja de datos les va a indicar que para poner las ADIs como digitales debe estar en F todos los registros. Después muevo este valor al puerto A para indicar que va a ser una entrada, y también al puerto B para indicar que va a ser una entrada también. Limpio lo que son el LAT A, LAT B, que es parecido al port B o al port A. Solamente es porque para asegurarnos que se borran los datos iniciales. Después el tris D lo pongo como salida y limpio lo que tenga el puerto D. Bien, el primer paso que hago es mover lo del puerto A número 1. Esta operación nos permite mover una variable a otra. Pues como aquí port A la toma como una variable, la muevo a num1. De igual manera muevo lo que tenga puerto B a num2, y después muevo F al registro W, que es mi registro de trabajo. Aquí es indistinto si yo pongo W o 0, es lo mismo. Entonces muevo F, muevo num1 a W, y después añado W, que es num1, a F, y lo dejo en el registro de trabajo 0. Y después ese valor que tiene W lo muevo a suma, y a la suma la paso a la D, que es una forma sencilla de hacer el sumador. Y como pueden ver, pues aquí sí funciona correctamente. Si yo desactivo todo, pues la suma debe ser 0. Y ahí está marcando el 0. Si yo tuviera un 1 más 0, pues es 1. 1 más 1 me diría que son 2. 3 más 1, 4. Y 4 más... Bueno, en este caso son 3 más 2, son 5. 4 y 1, 5. Y 3 y 3 son 6. Entonces sería prácticamente la práctica 4. Bien, ahorita voy a explicar lo de C. Y bueno, la quinta práctica, que es el movimiento de la letra X a través de la pantalla LCD. Bien, aquí para pueden ver la simulación. Bueno, entonces les estaba mostrando lo que es la simulación. Bien, entonces lo que les comentaba, que yo utilicé dos librerías
que es la de LCD para 8 bits. Si se dan cuenta, están conectados los 8 bits de datos, que son del D0 al D7. Es donde van a enviar los datos, el PIC, al LCD. En estas líneas se envía lo que son caracteres, números, etcétera. Y tiene otros 3 bits, que es un bit de enable, de habilitación, un pin de escritura y de lectura, y un pin de DRS, se le dice, que es para ponerlo en modo comando o en modo carácter. Es más que nada esos 3 pines y estos 8 los que se manejan para enviar caracteres. Ya los siguientes pues solamente es el BS, que es la alimentación de tierra, el BEE, que es para controlar el brillo del LCD, y el BDD, que es la alimentación positiva. Y bien, entonces vamos a ver el programa. Bueno, primero voy a mostrarles lo que es la librería, que bueno, esta se encuentra fácilmente en internet, y bueno, esta es sacada de un libro de microcontrolador PIC16F84. Y aquí está, se declaran estas variables con esta estructura de C-block y en C. Después se establece el número de líneas que tiene el LCD, que es 16. Como saben, este punto 16 equivale a un número decimal 16. Se define el pin RS en el puerto A, en el pin 0, el pin RW en el pin 1 del puerto A, y el pin enable en el pin 2 del puerto A. Y el bus de datos pues está en el puerto B, que sería este. Bien, la primera rutina que hace esta librería es inicializar el LCD. Pone, bueno, aquí configura varios comandos, y tenemos disponibles varias varias funciones, por así decirlo, para hacer funcionar el LCD, que son todas estas. Entonces las pueden ver más a detalle, y viene la descripción de lo que hace, pero yo solamente les voy a explicar las que utilicé. Aquí inicializo el programa en el ORC 0x0, establezco 4 MHz del oscilador, limpio el puerto A, ya que va a ser una salida. Limpio las entradas analógicas y dejo puras digitales. También los comparadores los pongo desactivados para solamente tener salidas digitales. Y el tris A lo pongo como salida. El puerto B de igual manera lo pongo como salida. Y mando a llamar la primera función, que es inicializa la LCD. El PIC va a enviar los comandos para poder trabajar con el LCD. Y la primera rutina que hago es la de inicio. Muevo LW al registro. Como tal, el carácter X lo muevo al registro W, entre comillas simples, y después mando a llamar el LCD carácter, que lo que hace es enviar este carácter por el bus de datos y lo muestra en el LCD. Llamo un retardo de 200 milisegundos, que es el retardo que pide entre cada movimiento de X, y después mando a la función borrar, que lo que hace es borrar el contenido del LCD. El segundo movimiento llamo un espacio para hacer el movimiento, después llamo al LCD carácter para enviar este espacio, después el X de igual manera, y llamo al espacio y mando a llamar el carácter para enviarlo. Hago un retardo de 200 milisegundos y llamo a borrar, e inmediatamente después de que borra mando a llamar dos espacios y la X y lo envío de igual manera, y igual un retardo de 200 milisegundos. Y así sucesivamente se va agregando el tres espacios hasta llegar a la línea 2, que es donde ya tiene que bajar la X a la columna 2. El primer movimiento es segundo, tercero, cuarto, y después baja. Entonces aquí cuando ya baja, llamo la función que se dice LCD línea 2,
que me sirve para posicionar el cursor en la línea 2 o en la línea de abajo, por así decirlo. Y después, como debe aparecer ahí mismo, pues llamo 3 espacios y la X y llamo al carácter. Hago retardo de 200 milisegundos, lo borro, llamo otra vez el LCD línea 2 para que siga en la línea 2 y hago 2 espacios y una X. De igual manera aquí llamo LCD línea 2, un espacio, una X, borro, hago el retardo y después pues el LCD línea 2 en X y ya llamo el retardo de 200 milisegundos, borro lo que tenga el LCD y pues vuelvo a iniciar, y en el inicio pues va a aparecer nuevamente el LCD en la línea 1. Y de esa manera es como hice esta práctica. Se agrega la librería LCD de 8 bits y los de retardos, que bueno, como les comentaba, todas las librerías deben estar agregadas en esta carpeta Windows, archivos de programa x86. Busco la carpeta que diga microchip y después se van a MPASM Suite. Aquí es donde están todas las librerías. Se dan cuenta que yo tengo esta de LCD 8 bit, que es la que estoy utilizando. Tengo también la de retardos. Y bueno, es importante que todas las librerías que vayan a utilizar las pongan en esta carpeta. Y aparte de eso, también la agreguen en los proyectos, como lo vieron en el MP Lab. Y bueno, sería todo por el momento y ya les subiré el video de la programación en C.